Qué buen momento que hemos pasado de adoración. Cuántas verdades impresionantes que cantamos acerca de nuestro Dios. El mundo espiritual lo tiene muy en cuenta y tiene mucho que ver con la palabra que Dios puso en mi corazón para compartirles. Certezas en medio de la incertidumbre se titula este mensaje de la palabra de Dios. Porque la verdad que lo que está dejando esta pandemia es incertidumbre. No sé si te pasa, pero son tiempos de incertidumbre personal y también colectiva, que nos generan un desconcierto, nos generan angustia, preocupación, temores, porque no tenemos en claro qué va a pasar. No hay un plan que sepamos con claridad qué es lo que se viene. Y no podemos tener control de las cosas y entonces esto nos hace sentir vulnerables. La incertidumbre es alimentada por la preocupación, por pensamientos sobre todo tremendistas, fatalistas, catastróficos, lo alimentamos así, ¿no? Pensamos a futuro y nos vamos en nuestra mente y vemos un montón de escenarios y todos son catastróficos. Hay un equipo de investigación del CONICET que hizo una encuesta en Argentina, la adaptó para Argentina, es de la Organización Mundial de la Salud, sobre el tema percepciones en la pandemia. Y la palabra que más apareció es incertidumbre, como un sentimiento generalizado de cada uno de los encuestados. Después de esto siguieron otras palabritas: miedo, responsabilidad y en último lugar angustia. Creo que todos tenemos este interrogante. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos. En una nota que hace en el diario Clarín, Roberto Abdala dijo: el ser humano siempre necesitó certezas, es decir, conocimientos seguros, precisos, evidentes de las cosas para sentirse bien. Por el contrario, la incertidumbre inevitablemente genera inquietud y angustia. Y la percepción de que nada está garantizado ni se sabe qué va a pasar. Yo no te voy a hablar de qué va a pasar porque la verdad no lo sé. Pero sí te voy a hablar de lo que dice Roberto Abdala. Necesitamos certezas. Necesitamos sentirnos seguros con conocimientos que sean verdad, precisos, evidentes, para sentir esa sensación de quietud, de calma, de seguridad en medio de tanta incertidumbre que hay a nuestro alrededor. Y voy a usar el pasaje de 1 Juan capítulo 5, porque el apóstol Juan ahí nos habla de 5 certezas que un hijo de Dios tiene. Una certeza, por definición, es conocimiento seguro y claro que se tiene de algo. Hay cosas que los hijos de Dios sabemos, estamos convencidos, no dudamos. Tenemos que tenerlo en claro. Tienen que ser cosas que son absolutamente ciertas y por lo tanto son el sostén de nuestra vida para enfrentar los tiempos de adversidad como los que estamos viviendo hoy. Dice así 1 Juan 5, 13 al 15. A ustedes que creen en el Hijo de Dios, les escribo sobre estas cosas para que sepan que tienen la vida eterna. Y estamos seguros de que el que nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada, y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que le pedimos. Sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos. Sabemos que somos hijos de Dios y el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. 1 Juan 5, 18 al 20. El apóstol Juan se dirige a un público específico: los que creen en el Hijo de Dios.
Ellos tienen que tener en claro estas 5 cosas que son fundamentales para la vida acá y para la eterna. Si sos un hijo de Dios, tenés que desarrollarla. Si no lo sos, si no estás seguro de tener estas certezas, hoy quizás sea el día que comiences a tener una relación con Dios. Vamos a ver las 5 certezas. Certeza número 1, versículo 13. Tenemos vida eterna. Estamos rodeados de muerte. Como hijos de Dios, no deberíamos tener temor a la muerte si hay certeza de vida eterna. ¿Por qué? Porque pertenecemos a Cristo Jesús. Hay miedo a la muerte cuando en nosotros no tenemos desarrollada esta certeza de que tenemos vida eterna. ¿Qué nos dijo Dios? Ahí mismo en Primera de Juan, unos versículos anteriores, 11 al 19, dice que nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo. Así que el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Jesús mismo también dijo en Juan 11, 25 y 26, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le preguntó a Marta y a María. Pero también nos pregunta a nosotros. Y te pregunto, ¿crees esto? Frente a la incertidumbre que nos plantea la muerte que hay a nuestro alrededor, los hijos de Dios tenemos certeza, tenemos vida eterna. No moriremos eternamente. Te invito a que vos estés seguro de esto. El temor a la muerte generalmente es porque es temor a lo desconocido. No sabemos qué va a pasar después, pero los hijos de Dios sí sabemos lo que va a pasar. Sabemos que la muerte es un paso y allí estamos eternamente con Dios. Jesús dijo en Juan 14:3, y si me voy a prepararles un lugar, volveré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Por eso comenzó este mismo párrafo en el versículo 1 diciendo, no se angustien, confían en Dios, confíen también en mí. La vida eterna es mucho más que un periodo de tiempo en el futuro. La vida eterna es una relación con una persona, Jesucristo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida eterna. Certeza número 2. Certeza 1, tenemos vida eterna. Certeza número 2, Dios escucha nuestra oración, versículos 14 al 17. No podés ponerlo en duda, y más en este tiempo, que parece que uno habla y no pasa nada, pero con Dios sí pasa, porque Dios te escucha. Hay seguridad en la Biblia, en muchísimos versículos de la palabra de Dios acerca de la oración y de cómo Dios escucha la oración de sus hijos. En esto no debemos dudar. En este tiempo en especial necesitamos certeza de saber que hay alguien allí arriba en los cielos que está sobre todas las cosas que están pasando. Él es soberano y Él nos escucha y responderá, porque eso es lo que asegura Primera de Juan 5. Pero tiene 2 condiciones. Versículo 15, debemos orar de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Esto qué significa? Que vos tenés que alinear tu pedido con la palabra de Dios. Tenés que orar en la dirección que la palabra de Dios te está indicando, en sintonía con la palabra de Dios para recibir. Segunda cosa, también en el versículo 15, que debemos orar con confianza, es decir, con fe y esperanza de ser oídos y de que Dios va a responder. En cuanto a esto, Santiago 1, 6 al 8 nos enseña que cuando vos le pidas a Dios, ahí en ese caso habla de sabiduría, pero también cualquier pedido que vos hagas a Dios, no debes dudar. Dice, pero debe pedirla con fe sin dudar, ya que el que duda es como las ondas del mar, que el viento agita y lleva de un lado para el otro. El que es así, no piense que va a recibir alguna cosa del Señor,
porque no es capaz de tomar decisiones ni es constante en lo que hace. No dudes, Dios te escucha. Él está atento a la oración que en este momento el pueblo está haciendo, como lo hacía también cuando el pueblo estaba esclavizado en Egipto y clamaba a Dios en medio de su dolor, en medio de la adversidad. Dios escucha siempre cuando nosotros pedimos en la dirección correcta y con fe. Certeza número 2, entonces, Dios escucha nuestra oración y responde. Certeza número 3. Tenemos victoria sobre el pecado y Satanás. Versículos 17 y 18. En primer lugar, tenés victoria sobre el pecado. Los que creemos en Jesús tenemos que tener certeza de que nosotros vencemos el pecado. ¿Por qué? Porque si estás en el verdadero, en Jesús, Él te da victoria sobre el pecado. Los que están en el verdadero no viven practicando el pecado porque eligen obedecer a Dios. Primera de Juan también, unos versículos antes, capítulo 5, del 2 al 5, dice: podemos medir el amor que sentimos hacia los hijos de Dios, hermanos en la fe, por el amor que sentimos hacia Dios y la obediencia que le rendimos. Amar a Dios es obedecer sus mandamientos. Y esto no es difícil, porque el que es hijo de Dios puede vencer el pecado y las inclinaciones al mal. Puede vencer el pecado y las inclinaciones al mal, confiando en la ayuda que Cristo puede ofrecerle. Nadie podrá jamás vencer en esta lucha sin creer que Jesús es el Hijo de Dios. No hay posibilidad de vencer el pecado si vos no sos un hijo de Dios. Pero si sos un hijo de Dios, tenés la seguridad que vas a poder vencer hábitos, costumbres, conducta, patrones de pensamiento. Vas a poder vencerlo. ¿Por qué? Porque la palabra te asegura que podés vencer el pecado y las inclinaciones al mal que podés tener en tu vida. Dice también el capítulo 3, 5, 6 y el versículo 10. Además, ustedes saben que Jesús se hizo hombre para quitar nuestros pecados y que Él jamás cometió pecado. El que permanece cerca de Él no practica el pecado. Pero el que vive entregado al pecado nunca lo ha visto ni conocido. El que ha nacido de Dios no practica el pecado porque la vida de Dios está en él. No puede vivir entregado al pecado porque ha nacido de Dios. El énfasis acá es que un nacido de Dios no hace del pecado su práctica habitual. John Stott, estudiando este párrafo, dice: el tiempo presente en el verbo en griego que se utiliza acá denota hábito, continuidad, secuencia ininterrumpida. ¿Qué nos está diciendo? No es que nunca peca porque es perfecto, porque eso es imposible. ¿Qué nos está diciendo? Que el Hijo de Dios no vive practicando el pecado. No hace del pecado su práctica continua. Si tiene un hábito, lo rompe en el nombre de Jesús y lo vence. Y no deja que ese hábito esté en su vida de forma continua e ininterrumpida. Lo que Dios está diciendo acá, que un nacido de nuevo no sigue entregado a un estilo de vida de pecado continuo. Eso es lo que está diciendo. No practica habitualmente el pecado. Certeza, entonces, número 3, primera parte, vencemos el pecado. La segunda cosa que nos dice este versículo es que quienes están en el verdadero, en Jesús, están protegidos por Él y el maligno no los puede tocar. El Hijo de Dios, dice, los tiene bien agarrados. Por eso el maligno no los puede tocar, no se los puede llevar.
están en las manos de Dios. Y la frase no puede tocarlos acá, en el original no es un sentido de tocar superficial, sino es algo más profundo. Está diciendo que el diablo no puede adherirse, no puede aferrarse a nosotros, porque nosotros estamos agarrados por el Señor. Y entonces el maligno no puede tocarnos. ¿Qué puede hacer? Y va a hacer seguro, y hace. Puede asaltarnos, puede atacarnos, puede acosarnos, puede tentarnos, pero primero tienen que pasar por Jesucristo y Él no nos suelta. ¿Te das cuenta de esto? Él no nos suelta. Dice Romanos 8:39, nosotros nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo futuro, ni lo presente, nada. Nada te puede arrebatar de su mano. Y Jesús mismo en Juan 10:28 dice, yo les doy vida eterna y jamás perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas. No pueden tocarte. Estás en las manos del Señor. El Señor te protege. Lo que vos y yo tenemos que hacer es lo que dice 1 Pedro 5:9, resistir al diablo y él huirá de nosotros, como dice también Santiago 1:7. Certeza 4. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Versículo 19. El sistema de este mundo está adormecido por Satanás. Lo tiene durmiendo Satanás. ¿Para qué? Para que la gente esté cómoda en este estilo de vida y no se dé cuenta, no se despierte a la realidad espiritual y salga del control que él tiene sobre la vida de aquellos que todavía no creen. El enemigo de Dios quiere tener a la gente ahí, pero vos y yo, si creemos en Jesús, nos despertamos. Ya no nos puede controlar, ya no nos puede esclavizar, podemos vencer. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios nos protege. Los nacidos de Dios somos peligrosos, por eso nos quiere dormir también, para que vos y yo no despertemos a los demás. Pero la Biblia dice claramente en 1 Juan también, pero el capítulo 4, versículo 4, que nosotros sabemos muy bien que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo y por lo tanto Él no puede controlarnos. No puede controlar nuestro estilo de vida. Nosotros somos libres para vivir bajo el reino de Dios, bajo las normas de Dios y no tenemos por qué esclavizarnos a lo que el sistema de este mundo está ofreciéndonos. Nosotros no estamos bajo el dominio del maligno. Nosotros estamos bajo el gobierno de Dios. Y por eso hemos despertado y nos hemos dado cuenta, tenemos la seguridad de que somos hijos de Dios y que el mundo puede estar bajo el maligno, pero nosotros no. Nosotros estamos bajo el control de nuestro Dios. Certeza número 5. Sabemos que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Versículo 20. Jesús, dice ahí, vino a darte entendimiento. ¿Para qué? Para que lo conozcas a Él. ¿A quién? Al verdadero, a Él mismo. Y la palabra conocer acá tiene que ver con experiencia. No se trata de un conocimiento teórico acerca de Jesús. Se trata de un conocimiento profundo, de relación, de comunión con Él. Este entendimiento te lo da Dios. No es algo que podés lograr, no lo podés hacer con fuerzas propias, ni siquiera con obras. Necesitas experimentarlo, porque esto es experimental. Es vivir a Cristo en tu vida. Para que conozcas a Jesús, pero ¿cuál? Al real, al de la Biblia, al Verbo hecho carne, al Jesús que es verdad absoluta en la cual me puedo plantar porque sé que es cierto y estoy en la verdad absoluta. No al Jesús inventado por los hombres y sus tradiciones. No al Jesús de la religión, al Jesús de la Biblia. A ese Jesús
vos y yo podemos conocerlo de manera experimental. Al final de todo, lo que realmente importa para esta vida y la venidera es conocer a Jesús de esta manera, en una relación íntima y profunda con Él. El apóstol termina este párrafo en el versículo 21 diciéndonos: hijitos, apártense de cualquier cosa que pueda desplazar a Dios de sus corazones. Amén. Tenemos muchas cosas, muchísimas cosas que nos preocupan, que nos angustian, que ponen temor, que nos hacen desplazar a Dios de nuestro corazón. Cuidado, cuidado, que nada de lo que está pasando a tu alrededor, nada de lo que esta pandemia está generando en incertidumbre te robe las certezas que tenés que tener. Porque las certezas estas 5 certezas son el fundamento de tu vida en la tierra y por la eternidad. Si sos un hijo de Dios, cuidado de todo lo que lo desplace del primer lugar a Él. Incertidumbres, preocupaciones, tu trabajo, el estudio, tus amigos. Nada, que nada desplace ese primer lugar que debe tener Dios en tu vida. Porque esto, según las otras versiones, es idolatría. Te vuelvo a decir las 5 certezas. Tenés vida eterna. Dios te escucha. Tenés victoria sobre el pecado y sobre Satanás. Sabés que sos un hijo de Dios y no estás controlado por el sistema de este mundo. Podés vivir la vida de Dios en tu vida. Sabés que Jesús es el verdadero Dios y es la vida eterna. Y esto entonces es lo más seguro que tenemos. Deseo con todo mi corazón que estas palabras alienten tu corazón, enfoquen tu alma y tu espíritu en lo que verdaderamente es importante. Porque en definitiva de esto se trata la vida eterna y la vida aquí en la tierra. Tené a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, porque de eso se trata todo.